En el frío cortante de Wyoming, una viuda solitaria encontró a un hombre moribundo en la nieve, pero salvarlo significaba enfrentarse a una banda brutal y sedienta de sangre. ¿Podrá sobrevivir o será enterrada junto al secreto del extraño bajo la nieve helada? No te pierdas Margaret y Thomas, Destino en el salvaje oeste, la historia donde el coraje es puesto a prueba hasta el límite. El viento de Wyoming cortaba el abrigo de lana de Margaret O'Sullivan como una cuchilla, trayendo consigo la promesa de otra brutal noche de invierno. Se ajustó el chal sobre los hombros mientras regresaba del gallinero a su cabaña, una cesta de huevos apretada contra su pecho. La nieve crujía bajo sus botas gastadas, cada paso un recordatorio de lo sola que estaba allí, a 20 millas del asentamiento más cercano. Maggie se había acostumbrado al aislamiento en los 8 meses transcurridos desde la muerte de Patrick. La tisis se lo había llevado lentamente, dejándola solo con este pequeño rancho, un puñado de ganado y deudas que parecían multiplicarse como conejos en primavera. A sus 32 años, todavía era lo suficientemente joven para empezar de nuevo, pero la frontera no ofrecía muchas opciones para una mujer sola. El viento arreció, aullando a través de los huecos en las paredes del granero y haciendo vibrar los postigos de su cabaña. Aceleró el paso, ansiosa por entrar donde el fuego calentaría sus huesos y ahuyentaría la soledad que siempre parecía peor en noches como estas. Fue entonces cuando lo vio, una forma oscura extendida en la nieve cerca de los límites de su propiedad, parcialmente oculta detrás de un tronco caído. Al principio, pensó que podría ser un ciervo herido y moribundo, pero al acercarse, su corazón casi se detuvo. Era un hombre boca abajo en la nieve, su abrigo oscuro manchado con lo que solo podía ser sangre. El vapor se elevaba de su cuerpo en el aire gélido, lo que significaba que aún estaba vivo, aunque apenas. Maggie soltó su cesta sin pensarlo. Los huevos se esparcieron y se rompieron en el suelo helado. Se arrodilló junto al extraño. Sus manos temblaban mientras lo volteaba. Era joven, quizás de unos 30 años, con una mandíbula fuerte sombreada por una barba de varios días. Un corte desagradable le recorría la sien y su camisa estaba empapada de sangre por lo que parecía ser una herida de bala en el hombro. «Dios mío», susurró, su aliento formando nubes en el aire frío. «¿Qué te pasó?» Los ojos del hombre se abrieron desenfocados y vidriosos por el dolor. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido excepto el jadeo áspero de su respiración. Estaba muriendo. Estaba segura de ello. Aquí, sin médico a kilómetros de distancia y una ventisca formándose en el horizonte. La mayoría de la gente habría rezado por él y lo habría dejado para los lobos. Pero Maggie O'Sullivan no había sobrevivido 2 años en la frontera rindiéndose cuando las cosas parecían desesperadas. Había enterrado a su marido, había luchado contra los usurpadores de tierras y había cuidado ganado enfermo durante el peor invierno que nadie recordaba. No iba a dejar que este extraño muriera en su patio, sin importar quién fuera o qué problemas pudiera traer. «Espera», dijo, aunque dudaba que pudiera oírla. «Voy a meterte dentro». El hombre era pesado, mucho más pesado de lo que Patrick había sido en sus últimos días, pero la desesperación le dio fuerzas. Logró sentarlo y luego lo arrastró a medias. Lo llevó a medias los 50 metros hasta su cabaña. Para cuando lo metió por la puerta, ambos estaban cubiertos de nieve y ella respiraba con dificultad por el esfuerzo. Lo tendió en el suelo de madera tosca cerca de la chimenea, luego se puso a trabajar de inmediato para avivar el fuego. Las llamas proyectaban sombras danzantes en las paredes mientras calentaba agua y reunía los suministros médicos que tenía: tela limpia, aguja e hilo, y una botella de whisky que Patrick había estado guardando para una ocasión especial que nunca llegó. Mientras le cortaba la camisa ensangrentada, no pudo evitar notar las manos del hombre. Estaban callosas y cicatrizadas, pero sus uñas estaban más limpias que las de los vaqueros que había conocido. Sus botas eran de cuero de buena calidad, y a pesar de la sangre y la suciedad, su ropa estaba bien hecha. No era solo un vagabundo que se había metido en una pelea de salón. La bala había atravesado su hombro, sin tocar el hueso, pero desgarrando el músculo. Ella había visto cosas peores. Patrick había sufrido una herida similar durante su primer año aquí,
cortesía de los cuatreros que habían aprendido por las malas que los inmigrantes irlandeses podían disparar bien. Pero la infección siempre era el verdadero asesino, y este hombre había estado tirado en la nieve durante Dios sabe cuánto tiempo. Trabajó rápidamente limpiando la herida y cosiendo con manos firmes. El extraño gimió y trató de moverse, pero ella lo mantuvo quieto. «Tranquilo ahora», murmuró, su voz adoptando el mismo tono que había usado para calmar a los caballos asustados. «Estás a salvo. Nadie te hará daño aquí». Al amanecer, la fiebre del extraño había desaparecido aunque permanecía inconsciente. Maggie se sentó en su mecedora junto a la cama improvisada que le había hecho en el suelo, una taza de café enfriándose en sus manos. Se había quedado despierta toda la noche, observando señales de que pudiera empeorar, pero su respiración se había vuelto más constante y el color había regresado a su rostro. A la pálida luz de la mañana que se filtraba por sus ventanas, pudo verlo más claramente. Era guapo en su manera, con patas de gallo alrededor de los ojos que hablaban de largas horas entrecerrando el sol, tenía una cicatriz a lo largo de la mandíbula, vieja y descolorida, y callos en la mano de la pistola que le decían que no era ajeno a la violencia. Pero lo que había encontrado en sus bolsillos era lo que realmente la preocupaba. Junto con unos pocos dólares de plata y una navaja plegable, había una insignia. La insignia de un ayudante del alguacil de los Estados Unidos y una cartera de cuero que contenía documentos que no se atrevió a leer con demasiada atención. Había captado suficientes palabras para saber que involucraban a alguien llamado Coleman y algo sobre ganado robado, pero el resto estaba más allá de su comprensión. El sonido de cascos de caballo en la distancia la hizo congelarse. Jinetes que venían rápido por la pradera cubierta de nieve. Se acercó a la ventana y miró por un hueco en los postigos. Su corazón se hundió al contar 6 hombres a caballo, todos armados y dirigiéndose directamente a su cabaña. Reconoció al jinete principal de inmediato, Jake Morrison, capataz del rancho Coleman. Era un hombre duro con ojos malvados y una reputación de resolver disputas con sus puños, o peor. Los otros hombres con él eran el tipo de pistoleros a sueldo que daban mala fama a los vaqueros honestos. Maggie escondió rápidamente la insignia del alguacil y los papeles debajo de una tabla suelta del suelo. Luego agarró la Winchester de su marido de encima de la chimenea. Comprobó que estaba cargada antes de abrir la puerta lo suficiente como para salir. El rifle lo sostenía casualmente, pero listo. «Buenos días, señora O'Sullivan», gritó Morrison, mientras detenía su caballo a 20 pies de su porche. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Mañana muy fría para estar levantada y activa. Mañana fría para cabalgar tan lejos de casa, Jake Morrison», respondió ella, manteniendo la voz firme. «¿Qué te trae por aquí?» La mirada de Morrison pasó por ella hacia la puerta de la cabaña como si pudiera ver a través de la madera al hombre que yacía inconsciente dentro. «Estamos buscando a alguien, un hombre que pudo haber pasado por aquí anoche, de mi altura, cabello oscuro, montando una yegua valla». «No he visto a nadie», dijo Maggie sin dudar. «He estado nevada desde que comenzó la tormenta». Uno de los otros jinetes, un hombre delgado con un bigote caído, escupió en la nieve. «Quizás deberíamos echar un vistazo para asegurarnos». Maggie levantó la Winchester, sin apuntarles directamente, pero dejando claras sus intenciones. «Mi marido me enseñó a disparar antes de enseñarme a cocinar, caballeros. No me gustan los invitados no invitados». Morrison levantó una mano para calmar a sus hombres, pero su sonrisa se volvió más fría. «Ahora, señora O'Sullivan, no hay necesidad de hostilidad. Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Este hombre que buscamos es peligroso. Mató a 2 hombres buenos ayer y robó unos papeles importantes. Si aprecia aquí, será mejor que nos lo entregue por su propia seguridad. Si veo a algún hombre peligroso, me aseguraré de avisar al sheriff Hawkins en el pueblo», respondió Maggie. «Estoy segura de que él querría encargarse de algo así correctamente». La mención del sheriff hizo que la mandíbula de Morrison se tensara. Todos sabían que Hawkins era un hombre honesto, lo cual era más de lo que se podía decir de algunas de las fuerzas del orden en estas partes. «El sheriff está muy lejos, señora. Puede que no llegue a tiempo si los problemas llaman. Entonces supongo que tendré que encargarme yo misma de cualquier problema, ¿no?» Durante un largo momento, los 2 grupos se enfrentaron en el aire frío de la mañana. El único sonido, el resoplido de los caballos y el silbido del viento a través de los álamos desnudos. Finalmente, Morrison se tocó el ala de su sombrero con un gesto burlón de cortesía. «Que tenga un buen día, señora O'Sullivan.
Y recuerde lo que le dije sobre los hombres peligrosos. A veces no son lo que parecen. Los jinetes se dieron la vuelta y se alejaron, pero Maggie no bajó su rifle hasta que desaparecieron por la cresta. Solo entonces se permitió respirar normalmente de nuevo. Sabía que Morrison y sus hombres regresarían, probablemente con más preguntas y menos paciencia. Cualquier problema que el extraño hubiera traído a su puerta apenas estaba comenzando. Dentro de la cabaña, encontró los ojos de su paciente abiertos, observándola con una claridad que no había estado ahí antes. «Deberías haberme entregado a ellos», dijo, su voz áspera por la sed. «Habría sido más seguro para ti». Maggie dejó el rifle a un lado y sirvió agua de la jarra junto a su cama. «Quizás, pero no tengo la costumbre de entregar a hombres heridos a la justicia de Jake Morrison». Él luchó para sentarse, haciendo una mueca mientras el movimiento tiraba de sus puntos. «¿Sabes quién soy? Sé que eres un alguacil de los Estados Unidos, y sé que Morrison te está buscando lo suficiente como para cabalgar en una ventisca. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre de qué lado debo estar». El hombre, Thomas Brennan, según sus papeles, estudió su rostro por un largo momento. «Señora, aprecio lo que ha hecho, pero no entiende en lo que se está metiendo. La gente que me persigue no dudará en hacerle daño si les conviene». Maggie acrejó su silla a su cama improvisada, sus ojos verdes brillando con determinación. «Señor Brennan, he estado cuidándome en esta frontera más tiempo de lo que usted cree. Ahora, ¿por qué no me dice exactamente qué tipo de problemas ha traído a mi puerta? Y juntos averiguaremos qué hacer al respecto». Thomas Brennan estudió el rostro de Maggie a la luz parpadeante del fuego, sopesando sus palabras con cuidado. Había aprendido hacía mucho tiempo que la verdad podía ser tan peligrosa como un arma cargada en las manos equivocadas. Pero algo en la mirada firme de esta mujer le dijo que ella podía manejar lo que él tuviera que decir. «Samuel Coleman es dueño de la mitad de este territorio», comenzó, aceptando la taza de caldo que ella le ofreció. «En el papel, es un ganadero exitoso, un pilar de la comunidad. En realidad ha estado robando ganado a pequeños rancheros como usted durante la mayor parte de 5 años y luego lo vende a través de su operación legítima». La mandíbula de Maggie se tensó. Ella había perdido ganado a lo largo de los años. Todos lo habían hecho, pero siempre había asumido que era solo el costo de hacer negocios en la frontera. «¿Cómo sabes todo esto?» «Porque lo he estado investigando durante 8 meses. Empezó cuando un ranchero llamado Ben Hartley vino a Denver afirmando que los hombres de Coleman habían matado a su hijo por una docena de cabezas de ganado. Para cuando llegué a la casa de Hartley, él también estaba muerto, hecho para parecer un accidente, pero yo sabía más». Brennan hizo una pausa para sorber el caldo, agradecido por su calor. «Pasé semanas rastreando la operación de Coleman, documentando todo, nombres, fechas, testigos. Finalmente tuve suficiente evidencia para presentar cargos federales contra él. Pero Coleman se enteró, así es como terminé sangrando en tu nieve. Sus hombres me emboscaron de camino al tribunal territorial. Los papeles que Morrison estaba pidiendo son la prueba de todo. Facturas de venta con marcas falsificadas, testimonios de vaqueros dispuestos a hablar, incluso correspondencia entre Coleman y algunos funcionarios corruptos en Cheyenne. Sin esos documentos, Coleman queda libre y sigue destruyendo la vida de la gente». Maggie se puso de pie y se acercó a la ventana, mirando el paisaje vacío. El viento había amainado, pero las nubes grises y pesadas prometían más nieve antes del anochecer. «Esos hombres de esta mañana volverán, cuenta con ello. Morrison no solo es el capataz de Coleman, es su ejecutor. Ha matado antes y no dudará en volver a matar si eso significa proteger a su jefe. Entonces tenemos que llevarte al pueblo, al sheriff Hawkins». Brennan negó con la cabeza. «Hawkins es un buen hombre, pero es solo un sheriff del condado. Esto es jurisdicción federal. Y además, Coleman tiene demasiada influencia localmente. Necesito llevar estos documentos al juez Harrison en Cheyenne. Pero eso es un viaje de 3 días con buen tiempo, que no tenemos». «No», dijo Maggie, notando el cielo oscureciéndose. «No lo tenemos. E incluso si estuviera en condiciones de luchar, que no lo estoy, los hombres de Coleman estarán vigilando cada camino entre aquí y la civilización». Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras ambos contemplaban su situación. Finalmente, Maggie habló. «Podría haber otra manera». Brennan levantó una ceja. «¿Estoy escuchando?» «Mi difunto marido, Patrick,
Solía llevar suministros a los campamentos mineros en las montañas Medicine Bow. Hay un viejo sendero que atraviesa el paso de Elkhorn. Estrecheriego en esta época del año, pero sale cerca de Laramie. Si pudiéramos llegar tan lejos, podrías tomar el tren a Cheyenne. Eso sigue siendo 2 días de cabalgata dura por un país que no conozco y apenas puedo sentarme sin ver estrellas. Maggie se volvió de la ventana, y Brennan se sorprendió por la determinación en su expresión. Entonces es bueno que no vaya solo. Absolutamente no. Brennan luchó por sentarse más erguido, ignorando el dolor que le atravesaba el hombro. Señora O'Sullivan, aprecio todo lo que ha hecho, pero no quiero tener su muerte en mi conciencia. Estos hombres son asesinos. Y yo no soy una flor indefensa que se marchitará a la primera señal de peligro, replicó Maggie, su temperamento irlandés encendiéndose. He vivido ataques de cuatreros, irrupciones indias y tormentas invernales que congelarían el alma de la mayoría de los hombres. Patrick me enseñó a trazar, a disparar y a sobrevivir en un país que ha matado a personas más fuertes que usted. Brennan pudo ver que no había discusión con ella, y sinceramente no estaba seguro de que podría hacer el viaje solo en su condición actual. Su marido parece haber sido un hombre extraordinario. La expresión de Maggie se suavizó. Lo era, y habría hecho exactamente lo que estoy haciendo ahora. Patrick siempre decía, lo único necesario para que el mal triunfe es que la gente buena no haga nada. El resto del día transcurrió en un borrón de preparación. Mientras Brennan descansaba y recuperaba fuerzas, Maggie reunió suministros para el traicionero viaje que les esperaba. Empacó carne seca, galletas duras, café y suministros médicos en alforjas gastadas por años de uso. De un escondite debajo de las tablas del suelo, sacó una bolsa de cuero que contenía los ahorros de toda su vida, $47 que representaban todo lo que le quedaba en el mundo. «Si no regresamos», dijo viendo a Brennan observarla contar el dinero, «quiero saber que lo di todo». Al acercarse la noche, lo ayudó a practicar caminar por la cabaña. Su color había mejorado y la herida había dejado de sangrar, pero aún estaba débil por la pérdida de sangre. Cada pocos pasos tenía que detenerse y apoyarse en la pared. «Quizás deberíamos esperar otro día», sugirió Maggie notando su respiración dificultosa. «No podemos. Morrison volverá mañana, probablemente con más hombres, y se acerca una tormenta. Puedo sentirlo en el aire. Si vamos a movernos, tiene que ser esta noche». Maggie asintió, comprendiendo la urgencia. Había vivido en la frontera el tiempo suficiente para reconocer las señales de un clima que se acercaba, y la pesada quietud exterior significaba que les esperaba algo más que unas pocas ráfagas de nieve. Al caer la oscuridad, ensilló a sus 2 caballos, Bill, su robusta yegua, y Thunder, el caballo de Patrick que no había sido montado desde su muerte. Los animales sintieron que algo era diferente y patearon nerviosamente en el frío. «Tranquilo, muchacho», le susurró a Thunder pasándole la mano por el cuello. «Vamos a necesitar que seas fuerte esta noche». De vuelta en la cabaña, Brennan estaba examinando su pistola, revisando el cilindro y probando la acción. Maggie notó que sus manos estaban más firmes ahora, moviéndose con la eficiencia practicada de un hombre que había manejado armas de fuego toda su vida adulta. 6 disparos, dijo, más para sí mismo que para ella. «Tendré que hacer que cuenten». Maggie sacó el cinturón de Patrick del baúl al pie de su cama. «Patrick era de tu tamaño. Sus Colts están en buenas condiciones y hay una caja de municiones». Brennan aceptó el arma agradecido, probando su peso y equilibrio. «Buen hierro. Tu marido conocía sus armas de fuego». «Conocía muchas cosas», dijo Maggie en voz baja, incluyendo cómo juzgar el carácter de un hombre. «Le habrías gustado algo así, Brennan. Llámame Thomas y vamos a cabalgar juntos hacia Dios sabe qué. Bien podríamos tutearnos». «Thomas, entonces. Y yo soy Maggie». Compartieron una sencilla comida de frijoles y pan de maíz, sin hablar mucho mientras contemplaban el viaje que les esperaba. Afuera, el viento comenzó a arreciar de nuevo y haciendo vibrar los postigos y enviando nieve arremolinándose más allá de las ventanas. «Háblame de este sendero», dijo Thomas cuando terminaron de comer. «¿Cuánto tiempo hace que nadie lo usa?» Patrick hizo un viaje de suministros por allí hace 2 veranos, pero esa fue la última vez. El campamento minero se agotó y la mayoría de los mineros se fueron a otras minas. El sendero probablemente esté cubierto de maleza en algunos lugares, quizás bloqueado por árboles caídos, y en invierno... Maggie guardó silencio por un momento. «Peligroso. El paso es estrecho, con caídas de 1000 pies o más, un paso en falso y...» No necesitó terminar la frase. Thomas asintió con tristeza. Mejor que enfrentarse a las armas de Morrison, aunque quizás lo averigüemos pronto. Mientras se preparaban para partir, Maggie echó un último vistazo a la cabaña que había sido su hogar durante 3 años. El fuego estaba bajo en el hogar,
y todo estaba limpio y ordenado, justo como a Patrick le habría gustado. No sabía si volvería a ver este lugar, pero había tomado su decisión. ¿Listo?, preguntó Thomas, ajustándose el sombrero de Patrick en la cabeza y apretándose el abrigo contra el frío. Maggie tomó su rifle y apagó la última lámpara. Tan lista como se puede estar para algo como esto. Salieron a la noche, donde los caballos esperaban como centinelas fantasmales en la nieve arremolinando. En la distancia, los coyotes aullaban su canción solitaria a la luna invernal, y en algún lugar más allá de la cresta, hombres peligrosos planeaban su próximo movimiento. El juego estaba a punto de comenzar en serio y las apuestas no podían ser más altas. Mientras montaban a sus caballos y se alejaron de la cabaña, ni Maggie ni Thomas miraron hacia atrás. El sendero que les esperaba pondría a prueba todo lo que tenían: coraje, resistencia y la creciente confianza entre dos extraños unidos por las circunstancias y por una causa común. Detrás de ellos, el viento borró sus trazos casi tan rápido como las hicieron, pero no los escondería por mucho tiempo. Por la mañana, Morrison y sus hombres sabrían que se habían ido y la verdadera persecución comenzaría. El viento aullaba a través de las montañas Medicine Bow como un ser vivo, arrastrando la nieve horizontalmente por el estrecho sendero que se aferraba a la ladera de la montaña. Maggie abría el camino en Bell, los cascos de su yegua encontrando agarre en el traicionero camino por instinto y experiencia. Detrás de ella, Thomas, encorvado sobre el cuello de Thunder, tenía el rostro pálido por el agotamiento y el frío a pesar de la bufanda de lana que le cubría las facciones. Llevaban 6 horas cabalgando, subiendo constantemente por un terreno que habría sido desafiante con buen tiempo. En medio de una ventisca de Wyoming, era casi suicida. Pero la alternativa, enfrentarse a las armas de Morrison, los había impulsado hacia adelante cuando el sentido común habría exigido que dieran la vuelta. «¿Cuánto falta para el paso?», gritó Thomas, su voz apenas audible por la tormenta. Maggie se giró en su silla, la nieve acumulándose en sus pestañas mientras estudiaba los puntos de referencia que apenas podía distinguir a través del remolino blanco. «¿Otra hora? ¿Quizás 2? Difícil saberlo con este tiempo». Ya habían pasado la antigua estación de paso donde Patrick solía descansar a los animales de carga durante sus viajes de suministro. El edificio se había derrumbado parcialmente bajo el peso de nevadas anteriores, sus maderas rotas sobresaliendo de los ventisqueros como las costillas de una bestia enorme. Había sido un sombrío recordatorio de lo rápido que las montañas podían reclamar a los desprevenidos. El hombro de Thomas palpitaba con cada paso que daba Thunder, y podía sentir el calor extendiéndose por su brazo. La herida había vuelto a sangrar, pero se mantuvo en silencio al respecto, sabiendo que Maggie ya estaba llevando al límite tanto a ella como a los caballos. La mujer tenía más agallas que la mayoría de los hombres que había conocido, y él no iba a ser quien la ralentizara. Allí, Maggie señaló hacia adelante donde el sendero se curvaba alrededor de una enorme roca. «La antigua mina. Estamos cerca ahora». La mina de plata abandonada se abría como una boca negra en la ladera de la montaña, su entrada parcialmente bloqueada por rocas caídas y años de abandono. Patrick le había contado historias sobre los mineros que habían trabajado estas minas, hombres desesperados persiguiendo sueños de riqueza en uno de los lugares más implacables de la tierra. La mayoría se había ido más pobre de lo que había llegado, si es que se habían ido. Al rodear la roca, Bell de repente se asustó, casi pisando el borde del sendero. Maggie luchó por controlarla, hablando en tonos suaves mientras su corazón le martillaba en las costillas. La caída aquí era casi vertical, desapareciendo en la oscuridad que la tormenta hacía absoluta. «Tranquila, chica, tranquila», logró calmar a la yegua. Luego miró hacia atrás para ver qué le había asustado. Thomas también lo había visto. Huellas frescas de caballo en la nieve, parcialmente cubiertas pero aún visibles. Múltiples caballos moviéndose rápido y dirigiéndose en la misma dirección en la que viajaban. «¿Morrison?», preguntó Maggie, aunque ya sabía la respuesta. «Tiene que ser. Deben haber encontrado otra forma de subir. Quizás el viejo camino de carga que viene del sur». La voz de Thomas era sombría. «¿Que también conoces este país?» «Lo suficiente. Patrick y yo exploramos la mayor parte de estas montañas durante nuestro primer verano aquí. Hay otros senderos, viejos caminos indios que la mayoría de los hombres blancos no conocen». Hizo una pausa, estudiando el terreno que tenían delante. «Pero son aún más peligrosos que este. ¿Más peligrosos que tener asesinos en nuestro rastro?» Maggie lo consideró, luego negó la cabeza.
No, supongo que no. Siguieron adelante, los caballos esforzándose a través de ventisqueros que a veces les llegaban hasta el vientre. El viento seguía aullando y la temperatura bajaba rápidamente. Thomas se encontraba entrando y saliendo de la conciencia. Solo el movimiento constante de Bell y las llamadas ocasionales de Maggie lo mantenían alerta. Justo cuando llegaron a lo que Maggie reconoció como la aproximación al paso de Elkhorn, lo escucharon. El sonido distante de caballos y voces de hombres, distorsionados por el viento pero inconfundiblemente acercándose. «Encontraron nuestro rastro», dijo Thomas, obligándose a sentarse más erguido en la silla. La mente de Maggie repasó sus opciones. El paso que tenían delante era la parte más traicionera de todo el viaje. Un corte estrecho a través de roca sólida, con apenas espacio para un solo caballo con buen tiempo. Requería concentración total y nervios firmes. En una ventisca, con hombres armados persiguiéndolos, era casi imposible. Pero imposible seguía siendo mejor que la muerte segura. «¡Agárrate fuerte!», le gritó a Thomas. «¡Vamos a pasar por Elkhorn!». El paso de Elkhorn se ganó su nombre por las dos agujas de roca que sobresalían a cada lado de la estrecha abertura, pareciendo los cuernos de un alce enorme. En la oscuridad y la nieve arremolinada, se alzaban como centinelas que custodiaban las puertas de otro mundo. El viento se canalizaba a través del hueco con una fuerza tremenda, creando un aullido que parecía venir de la tierra misma. Maggie desmontó y tomó las riendas de Bell, sabiendo que el siguiente cuarto de milla tendría que recorrerse a pie. El sendero a través del paso tenía apenas 3 pies de ancho en algunos lugares, con caídas pronunciadas a ambos lados que desaparecían en el vacío oscurecido por la tormenta. «¿Puedes caminar?», le preguntó a Thomas, que se balanceaba en su silla. Él asintió, aunque el esfuerzo de desmontarlo dejó apoyado pesadamente en el costado de Thunder. La pérdida de sangre y el frío estaban haciendo mella, pero sus ojos seguían alertas, aún concentrados en la tarea que tenían entre manos. «Mantente cerca de la pared de roca», instruyó Maggie. «No mires hacia abajo y, hagas lo que hagas, no sueltes las riendas de tu caballo. Si uno de ellos se cae por el borde, todos lo hacemos». Los primeros 100 metros fueron los peores. El sendero estaba cubierto con hielo debajo de la nieve, y cada paso era una apuesta. Maggie probó cada punto de apoyo con cuidado, antes de apoyar su peso, muy consciente de que Thomas dependía de su conocimiento para mantenerlos con vida. Detrás de ellos, las voces se acercaban. Los hombres de Morrison habían llegado a la entrada del paso y estaban discutiendo si seguir. Podía escuchar palabras acaloradas, algunos de los hombres claramente reacios a intentar el cruce en tales condiciones. «Nos están alcanzando», observó Thomas, su voz tensa. «Que intenten seguirnos por aquí en esta tormenta», respondió Maggie con tristeza. «Este paso ha matado a hombres a plena luz del día, con cielos despejados. Con un clima como este, es puro suicidio». Pero aún mientras lo decía, escuchó el sonido de botas sobre la roca detrás de ellos. Morrison al menos estaba lo suficientemente decidido como para arriesgar el cruce. Eso lo hacía muy valiente o muy desesperado, y los hombres desesperados eran los más peligrosos de todos. A mitad del paso, Thunder tropezó con un trozo de hielo, sus cascos luchando por agarrarse a la roca resbaladiza. Por un momento aterrador, pareció que el gran caballo podría caer, arrastrando potencialmente a todos con él. Pero el caballo de Patrick era de montaña y de paso seguro, y logró recuperar el equilibrio justo antes del desastre. «Buen chico», susurró Thomas, acariciando el cuello del caballo con una mano temblorosa. «Solo un poco más». Fue entonces cuando sonó el primer disparo. La bala golpeó una roca a pocas pulgadas de la cabeza de Maggie, enviando astillas de piedra volando, y el fuerte estallido del disparo resonando por el paso. Morrison aparentemente había decidido que la discreción era menos importante que detenerlos antes de que pudieran escapar. «¡Muévete!», gritó Maggie, abandonando la precaución por la velocidad. Corrieron a medias, tropezaron a medias por la sección restante del paso, los caballos soplando y lanzándose mientras más disparos resonaban tras ellos. Los estrechos confines del pasaje hacían que el disparar fuera casi imposible, pero un disparo afortunado podría aún matarlos. Justo cuando llegaron al otro extremo del paso, Thomas se desplomó. Maggie giró para encontrarlo de rodillas en la nieve, con el rostro gris del dolor y la exhaustión. Manchas oscuras se extendían por su abrigo donde la herida se había reabierto y su respiración era superficial y dificultosa. «No puedo, necesito un minuto», jadeó.
Pero no tenían un minuto. La voz de Morrison resonaba por el paso, más cerca ahora, impulsando a sus hombres hacia adelante a pesar del peligro. En cuestión de segundos, saldrían del estrecho sendero con tiros claros a su presa. Maggie tomó una decisión que iba en contra de todo instinto de autopreservación que poseía. En lugar de montar a Belle y cabalgar hacia un lugar seguro, agarró el rifle de Patrick de su funda de silla y se cubrió detrás de una roca en la boca del paso. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Thomas débilmente. «¿Qué habría hecho Patrick?», respondió ella accionando la palanca para cargar una bala, ganando un poco de tiempo. El primero de los hombres de Morrison apareció en la abertura del paso, silueteado contra el cielo desgarrado por la tormenta. El disparo de Maggie le dio en el hombro, haciéndolo girar y caer sobre el hombre que venía detrás de él. Ambos cayeron en un entremarjo de extremidades y maldiciones, bloqueando efectivamente el estrecho pasaje para cualquiera que intentara seguir. «Te insentiste con la viuda equivocada, Jake Morrison», gritó al viento, su voz resonando claramente en el aire enrarecido de la montaña. La respuesta de Morrison fue una serie de blasfemias que habrían hecho sonrojar a un sargento de caballería, pero no hubo más disparos desde el paso. Los hombres estaban atrapados en los estrechos confines, incapaces de avanzar y poco dispuestos a retroceder. Les daría tiempo precioso, pero no mucho. «¿Puedes caminar?», preguntó Maggie a Thomas, ayudándolo a ponerse de pie. Él asintió, aunque podía ver el esfuerzo que le costó. Por un tiempo más al menos. Montaron y se alejaron del paso de Elkhorn, dejando a Morrison y a sus hombres que encontraran su propio camino a través del traicionero cruce. La tormenta empezaba a amainar ligeramente, y Maggie podía distinguir puntos de referencia familiares en la distancia, los dos picos gemelos que marcaban la aproximación al antiguo campamento minero y, más allá, el largo descenso hacia Laramie y la seguridad. Pero Thomas estaba fallando rápidamente, y aún les quedaban al menos 12 horas de cabalgata dura. Mientras descendían por el traicionero sendero de montaña, Maggie se preguntaba si habrían llegado tan lejos solo para fallar a la vista de su objetivo. Los documentos en las alforcas de Thomas representaban la única oportunidad de justicia contra el reino de terror de Coleman, pero no servirían de nada si nunca llegaban a Cheyenne. Detrás de ellos, el viento a través del paso de Elkhorn traía el sonido de voces sangrientas y algún otro disparo, mientras los hombres de Morrison intentaban navegar el delicado cruce. Algunos de ellos podrían lograrlo, pero les costaría horas que no podían permitirse perder. La carrera estaba lejos de terminar, pero por primera vez desde que habían dejado la cabaña, Maggie se atrevió a esperar que realmente podían ganarla. El amanecer llegó gris y frío sobre las laderas orientales de las montañas Medicine Bow, revelando un paisaje transformado por la tormenta de la noche. La nieve fresca cubría todo de blanco prístino, pero el viento finalmente había amainado a ráfagas ocasionales que agitaban el polvo en breves espirales danzantes. Por primera vez en horas, Maggie podía ver más de 50 pies por delante. Lo que vio no era alentador. Thomas apenas estaba consciente en su silla, balanceándose con cada paso que Thunder daba por el sinuoso sendero de la montaña. Su rostro había adquirido una palidez cerosa que hablaba de una grave pérdida de sangre y, a pesar del frío, el sudor le perlaba la frente. Los vendajes improvisados que había aplicado en su última parada ya estaban empapados de manchas carmesí. «Thomas», llamó suavemente, sin querer asustarlo. «Thomas, ¿puedes oírme?». Sus ojos se abrieron, desenfocados por un momento, antes de encontrar su rostro. «Todavía aquí», murmuró, aunque su voz apenas era un susurro. «¿Cuánto falta?». Maggie estudió el terreno que tenían delante, reconociendo las distintivas formaciones rocosas que marcaban su progreso. Habían avanzado mucho a pesar de todo, cubriendo terreno que a la mayoría de los viajeros les habría llevado un día entero en condiciones normales, pero aún les quedaban horas para llegar a Laramie y Thomas no tenía horas. «Hay una vieja cabaña de línea a unas 2 millas de aquí», dijo, tomando una decisión que podría costarles todo. «Vamos a detenernos allí». «No», Thomas se enderezó en su silla con un esfuerzo visible. «No podemos parar, Morrison nos alcanzará». «Te estás muriendo, Thomas. Si no detenemos esa hemorragia y te damos algo de calor, esos documentos no importarán, porque estarás muerto antes de que lleguemos al pueblo». Ella pudo verlo luchar contra la lógica, su entrenamiento de hombre de ley en conflicto con la necesidad desesperada de descanso de su cuerpo. Finalmente, asintió débilmente. 1 hora, no más. La cabaña de línea se encontraba en un pequeño claro que una vez había servido como estación de paso para la operación minera.
Construida con troncos sólidos y calafateada con barro y musgo, había resistido los inviernos de la montaña mejor que la mayoría de las estructuras de la zona. La puerta estaba cerrada con una barra por fuera, pero el cuchillo de Maggie hizo un rápido trabajo con las bisagras de cuero. Dentro la cabaña era espartana pero seca. Una chimenea de piedra dominaba una pared y toscas literas de madera revestían otra. Alguien, probablemente el último minero en abandonar la concesión, había dejado un suministro de leña sazonada, apilada cuidadosamente junto al hogar. Maggie metió a Thomas dentro y lo acostó en una de las literas, luego se puso a encender un fuego de inmediato. En cuestión de minutos, la cabaña se llenó de un calor bendito y el reconfortante crepitar del pino ardiendo. Calentó agua en una olla abollada que encontró colgada de una percha y comenzó el delicado trabajo de limpiar y volver a vendar la herida de Thomas. «Es peor de lo que pensaba», admitió mientras trabajaba. El agujero de la bala se había abierto durante su desesperada huida por el paso y la infección comenzaba a aparecer alrededor de los bordes. «Necesitas un médico de verdad». «El médico más cercano está en Laramie», dijo Thomas con los dientes apretados. «Podría estar en la luna». Maggie terminó con los vendajes y lo cubrió con todas las mantas que pudo encontrar en la cabaña. Su respiración era más constante ahora y algo de color había regresado a sus mejillas, pero ella podía ver la fiebre aumentando detrás de sus ojos. El tiempo se agotaba más rápido de lo que había esperado. Fue entonces cuando lo escuchó, el sonido distante de caballos moviéndose por el bosque cubierto de nieve. «Morrison», susurró Thomas, su mano moviéndose instintivamente hacia su arma. Maggie miró por un hueco en la ventana cerrada de la cabaña, contando al menos 4 jinetes que descendían con cuidado por la ladera de la montaña. Todavía estaban a 1/4 de milla de distancia, pero seguían el mismo sendero y llegarían a la cabaña en cuestión de minutos. «¿Cuántos hombres perdió en el paso?», preguntó. «No lo sé, quizá 2, quizá más, pero todavía tiene suficientes para terminar el trabajo». La mente de Maggie repasó sus opciones. Thomas no podía cabalgar más y no había a dónde correr, incluso si pudiera. La cabaña era defensible, pero no contra hombres decididos con tiempo y municiones. Su única ventaja era que Morrison quería los documentos intactos, lo que significa que no podía simplemente quemarlos. «Los papeles», dijo de repente, «¿dónde están?» Thomas señaló débilmente hacia sus alforjas, compartimento oculto cosido en el forro. «¿Por qué?» «Porque voy a hacerle a Morrison una oferta que no podrá rechazar». Antes de que Thomas pudiera protestar, Maggie agarró su rifle y salió al aire frío de la montaña. Los jinetes habían visto el humo de su fuego y se acercaban con más cautela ahora, dispersándose para rodear la cabaña. Pudo ver a Morrison a la cabeza, su rostro duro por la determinación y la rabia apenas contenida. «Hasta aquí, Jake Morrison», gritó cuando los hombres aún estaban a 50 yardas de distancia. «Hasta aquí llegas». Morrison detuvo su caballo, indicando a sus hombres que hicieran lo mismo. 2 de ellos, incluido el hombre delgado con el bigote caído, parecían haber tenido un mal momento al cruzar el paso. Uno se estaba cuidando un brazo vendado, probablemente por su disparo de advertencia la noche anterior. «Señora O'Sullivan», gritó Morrison, su voz resonando claramente en el aire enrarecido. «Nos ha dado una buena persecución. Es hora de terminar con esta tontería». No podría estar más de acuerdo. Maggie levantó un documento doblado que había sacado de las alforjas de Thomas. «¿Esto es lo que buscas?» Incluso a 50 yardas pudo ver los ojos de Morrison fijos en el papel. «Podría ser. ¿Por qué no lo traes aquí y echamos un vistazo?» «Mejor idea. Tú y tus muchachos se van ahora mismo y no quemaré cada pedazo de evidencia que tanto te preocupa». «Estás mintiendo». Para demostrar su punto, Maggie sacó una cerilla y la incendió contra la pared de troncos de la cabaña. La llama parpadeó con la brisa de la montaña, pero se mantuvo firme. ¿Lo estoy? El enfrentamiento se prolongó durante largos minutos, ninguna de las partes dispuesta a ceder. Los hombres de Morrison se movieron nerviosamente en sus sillas, claramente incómodos con la situación táctica.
La cabaña estaba en medio del claro, con buenas líneas de visión en todas direcciones, y la mujer detrás de esas paredes de troncos ya había demostrado que sabía disparar. «Está cometiendo un error, señora O'Sullivan», gritó finalmente Morrison. «Incluso si destruye esos papeles, no podemos dejar que usted y el alguacil salgan vivos de aquí. Sabe demasiado». «Quizás, pero puedo garantizar que los secretos de Coleman morirán con nosotros si me obliga. ¿Es ese un riesgo que está dispuesto a correr?» Maggie pudo ver a Morrison considerando esto, sopesando sus órdenes contra la posibilidad de regresar con su jefe con las manos vacías. Conocía hombres como él, seguidores que eran peligrosos porque nunca cuestionaban sus órdenes, pero que también carecían de la imaginación para adaptarse cuando las circunstancias cambiaban. Detrás de ella, escuchó a Thomas luchar por ponerse de pie. «Maggie, ¿qué estás haciendo?» «Ganando tiempo», susurró ella, «y quizás salvando nuestras vidas». «¿Cómo?» Antes de que pudiera responder, el sonido de caballos que se acercaban llegó desde el norte. Más jinetes moviéndose rápido por el bosque. Morrison también los escuchó, y su rostro palideció al reconocer las implicaciones. Si eran refuerzos para el alguacil, su pequeño grupo estaría seriamente superado en número. Pero la voz que resonó por los árboles no era la de uno de los hombres de Coleman. «Aquí está el sheriff Hawkins. Todos bajen sus armas». Un alivio inundó a Maggie al ver la figura familiar del sheriff del condado emerger del bosque, seguido por 4 ayudantes y un hombre que no reconoció, que llevaba una insignia de alguacil federal. Habían sido encontrados, pero por la gente adecuada. Los hombres de Morrison miraron a su líder en busca de orientación, pero solo encontraron confusión y un pánico creciente. Su misión había sido eliminar un problema en silencio y recuperar algunos documentos. Se había convertido en una persecución por la montaña, y ahora se estaba convirtiendo en una confrontación pública con las fuerzas del orden legítimas. «Sheriff», gritó Morrison, tratando de recuperar el control de la situación. «Gracias a Dios que está aquí. Esta mujer y el hombre en esa cabaña son criminales peligrosos. Estábamos tratando de detenerlos cuando...» «Jake Morrison está bajo arresto por intento de asesinato, conspiración y una docena de otros cargos que se me ocurren de inmediato», lo interrumpió el sheriff Hawkins. «Usted y sus muchachos bajen sus armas ahora mismo». El alguacil federal, un hombre canoso de unos 50 años con cabello gris acerado, cabalgó hacia Maggie para dirigirse a ella directamente. «Señora O'Sullivan, soy el alguacil William Garrett. Thomas Brennan es mi compañero. ¿Está vivo?» «Apenas», respondió Maggie, bajando su rifle por primera vez en lo que parecieron horas. «Necesita un médico urgentemente». «Trajimos uno». Garrett señaló a uno de los hombres del grupo del sheriff, el doctor Patterson de Laramie. Tan pronto Thomas escuchó disparos por aquí, convenció al sheriff de organizar un grupo de rescate. Mientras el médico se apresuraba a entrar en la cabaña para atender a Thomas, el sheriff Hawkins y sus ayudantes se movieron para arrestar a Morrison y sus hombres. La lucha había desaparecido completamente de ellos, enfrentados a la autoridad legítima y la perspectiva de cargos federales. «¿Cómo nos encontraron?», preguntó Maggie al alguacil Garrett mientras observaban cómo aseguraban a los prisioneros. «Thomas me dejó un mensaje antes de comenzar esta investigación», explicó Garrett. «Cuando no se reportó a tiempo, vine a buscarlo. Encontré su caballo vagando suelto cerca de tu casa, y el sheriff me puso al tanto de la visita de Morrison a tu cabaña. Después de eso, fue solo cuestión de seguir el rastro. Los documentos están sanos y salvos, gracias a ti. Thomas me informó de toda la operación antes de que se infiltrara. Tenemos suficiente evidencia para encerrar a Coleman por mucho tiempo, junto con algunos funcionarios corruptos en Cheyenne que lo estaban ayudando». Dentro de la cabaña, el doctor Patterson estaba trabajando con Thomas con eficiencia. «Ha perdido mucha sangre, pero la herida está limpia y es ya joven y fuerte. Con el descanso y los cuidados adecuados, debería recuperarse por completo».
3 semanas después, Maggie estaba de pie en la plataforma de la estación de tren de Laramie, observando cómo el Eastbound Express desaparecía en la distancia. Thomas había insistido en viajar a Denver para testificar ante el gran jurado federal, a pesar de las protestas del médico de que aún no estaba completamente curado. Pero así era Thomas, el deber siempre era lo primero, incluso cuando le costaba. Le había pedido que lo acompañara y por un momento ella se había sentido tentada. El gobierno federal ofrecía una recompensa sustancial por su papel en llevar a Coleman ante la justicia, suficiente dinero para empezar de nuevo donde quisiera. Pero la frontera había sido su hogar durante demasiado tiempo, y el recuerdo de Patrick era demasiado fuerte en estas montañas. Además, tenía trabajo que hacer. El dinero de la recompensa sería suficiente para pagar las deudas del rancho y comprar el ganado que necesitaba para hacerlo rentable de nuevo. Más importante aún, le permitiría ayudar a otras viudas y familias que luchaban por sobrevivir en este país duro pero hermoso. Había aprendido algo sobre sí misma durante esos días peligrosos en las montañas. Era más fuerte de lo que jamás había imaginado y tenía más que ofrecer al mundo que solo la supervivencia. El sheriff Hawkins se acercó cuando el tren desapareció detrás de una curva. ¿Algún arrepentimiento por no ir con él? Maggie sonrió, sintiendo una paz que no había experimentado desde la muerte de Patrick. Ninguno. Aquí es donde pertenezco. Volverá, ya sabes, tan pronto como termine el juicio. Quizá. Y si regresa, me encontrará justo donde me dejó, cuidándome a mí misma y a cualquiera que necesite ayuda. Mientras regresaban al pueblo, Maggie pensó en los acontecimientos que habían cambiado su vida tan dramáticamente. Un extraño sangrando en la nieve había traído peligro a su puerta, pero también había traído algo más, el recordatorio de que era capaz de mucho más de lo que había creído posible. La frontera seguía siendo un lugar duro, lleno de peligros y desafíos que la pondrían a prueba todos los días. Pero ya no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo y estaba lista para lo que viniera después. Detrás de ellos, el viento de Wyoming silbaba a través de las montañas, llevando consigo la promesa de tormentas invernales y deshielos primaverales, de desafíos enfrentados y superados y de un futuro brillante lleno de posibilidades.